El petróleo es lo de menos. Esa es la primera idea que hay que entender para no perderse en el ruido. Lo que está ocurriendo en Venezuela no gira alrededor de barriles, precios o refinerías. Gira alrededor del control estratégico de una región completa, en un momento en que el mundo está cambiando de eje. Durante décadas, América Latina fue tratada como una periferia estable, una zona rica en recursos, políticamente fragmentada y económicamente dependiente. Ese equilibrio comenzó a romperse cuando nuevos actores entendieron algo fundamental. El verdadero poder no está en extraer recursos, sino en decidir quién puede acceder a ellos y bajo qué condiciones. Estados Unidos observa hoy una región que ya no responde como antes. China compra en Rusia, invierte, Irán coopera. Y Venezuela, a pesar de su colapso interno, se ha convertido en una pieza central de ese tablero. No por su estabilidad, sino por su ubicación, sus reservas y su capacidad para alterar equilibrios. La estrategia de Washington no busca invadir, no busca ocupar, busca asfixiar sin disparar. Correr flujos, encarecer riesgos, aislar rutas y provocar fracturas internas que hagan el trabajo sucio desde dentro. Es una forma de presión que evita el costo político y humano de una guerra directa, pero que puede ser igual de devastadora. El Caribe es el escenario de esta nueva fase, no como un mar tranquilo, sino como un espacio de disputa logística, rutas marítimas, espacios aéreos, puertos seguros, navieras, contratos. Todo eso importa más que los discursos. Cuando un petrolero es incautado, el mensaje no va dirigido solo a Caracas, va dirigido a aseguradoras, armadores, intermediarios y compradores. Les dice que operar aquí tiene un precio cada vez más alto, y cuando el riesgo sube, el negocio se reduce, aunque el petróleo siga bajo tierra. Esa es la lógica real del bloqueo moderno. Venezuela ya vende su crudo con descuentos enormes. No por generosidad, sino por necesidad. Cada barril que sale lo hace con menos margen, menos divisas y más dependencia. Y aún así, ese flujo es vital para sostener al régimen. Cortarlo o reducirlo no derriba automáticamente a un gobierno, pero lo debilita de forma acumulativa. Aquí entra el segundo objetivo estratégico. No es el petróleo. East China. Gran parte del crudo venezolano termina en Asia y alimenta la maquinaria industrial del principal rival geopolítico de Estados Unidos. Y lo hace a precios rebajados, gracias a sanciones que para Daiji Kamen abaratan el suministro para Pekín. Washington quiere romper ese circuito, no para quedarse con el petróleo, sino para impedir que otros lo usen en su contra. La concentración de fuerzas en el Caribe no es temporal, es un aviso un precedente, un recordatorio de que el control regional sigue siendo una prioridad central para la Casa Blanca, y Venezuela es el punto donde esa estrategia se vuelve visible. Pero el verdadero impacto no se mide solo en Caracas, se mide en La Habana. Cuba depende del petróleo venezolano para mantener su ya frágil sistema energético. Cada barril que no llega significa apagones, escasez y presión social. Y Cuba no solo consume ese petróleo, una parte lo revende para conseguir divisas. Cortar ese flujo afecta a dos sistemas al mismo tiempo. Eso convierte a Venezuela en un nodo crítico, un punto donde convergen sanciones, recursos, alianzas y desgaste político. Por eso, la presión no se detiene. La pregunta no es si esta estrategia funcionará de inmediato. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede resistir un sistema cuando sus ingresos se erosionan, sus aliados se debilitan y su margen de maniobra se reduce cada mes? La historia demuestra que los regímenes no caen cuando los recursos desaparecen de golpe. Caen cuando ya no pueden repartir lo suficiente para mantener lealtades. Y ahí es donde Washington cree tener la ventaja. Para comprender por qué no habrá una invasión directa, hay que observar con frialdad el papel del ejército venezolano, no como una fuerza homogénea ni como un bloque ideológico, sino como una estructura profundamente entrelazada con el poder político y económico del país. Las Fuerzas Armadas venezolanas no solo custodian fronteras o instalaciones estratégicas, administran empresas, controlan rutas, participan en la distribución de recursos y ocupan posiciones clave en el aparato estatal. Esa integración las convierte
en un actor con intereses propios que van más allá de la defensa nacional. Un ejército así no se derrota fácilmente con una operación relámpago. Cualquier intervención directa implicaría una ocupación prolongada, costosa y políticamente explosiva. No solo para Venezuela, sino para toda la región, y Washington lo sabe. La experiencia de las últimas décadas pesa. Afganistán, Irak, Libia, intervenciones rápidas que se transformaron en conflictos interminables, con costos humanos, financieros y reputacionales enormes. El consenso interno en Estados Unidos para repetir ese escenario no existe. Por eso, la estrategia actual evita el choque frontal, prefiere el desgaste, prefiere la erosión lenta de recursos, alianzas y capacidades, prefiere que el sistema se debilite desde dentro antes de cualquier movimiento visible. Ese enfoque también reduce riesgos electorales. Aquí entra el cálculo político interno. Para un líder como Trump, el conflicto debe ser rentable políticamente, o al menos no perjudicial. Una guerra abierta en América Latina sería difícil de justificar ante un electorado cansado de intervenciones lejanas y de promesas incumplidas. En cambio, una política de presión sin tropas permite construir un relato de firmeza, sin asumir el costo de los ataúdes ni de los presupuestos desbordados. Sanciones, incautaciones, advertencias navales y control logístico son presentados como defensa del orden internacional, no como agresión. Ese relato es clave en un año electoral. Pero esta estrategia tiene límite. El desgaste no siempre produce el resultado esperado. A veces fortalece la cohesión interna del régimen atacado. A veces acelera alianzas alternativas y a veces genera costos colaterales que afectan a aliados y a la población civil, erosionando legitimidad. En el caso venezolano, el régimen ha demostrado una capacidad notable para sobrevivir en condiciones extremas. No prospera, pero resiste. Y esa resistencia prolongada obliga a Washington a recalibrar constantemente. Además, el tablero regional ya no es el mismo. América Latina no responde de forma automática. Gobiernos con orientaciones diversas observan con cautela, evitan alineamientos rígidos y priorizan sus propios intereses. El margen para una acción unilateral sin consecuencias diplomáticas se reduce. China y Rusia, por su parte, no necesitan intervenir militarmente para alterar el equilibrio. Les basta con sostener canales comerciales, financieros y tecnológicos que mantengan vivo al sistema. Cada acuerdo firmado, cada línea de crédito, cada proyecto energético reduce la eficacia del cerco. Eso transforma el conflicto en algo distinto a una guerra tradicional. Es una competencia de resistencia, de quién aguanta más tiempo con menos recursos, de quién logra mantener aliados sin pagar costos excesivos. En ese juego, la invasión pierde sentido. No resolvería el problema de fondo y abriría otros aún mayores. La presión, en cambio, puede ajustarse, intensificarse o relajarse según el contexto político. El resultado es un pulso prolongado, sin desenlace claro a corto plazo. Un conflicto de baja intensidad pero de alto impacto acumulativo. Un escenario diseñado para cansar, no para vencer de inmediato. Mientras tanto, el Caribe deja de ser un espacio neutro. Se convierte en un laboratorio de nuevas formas de control. Patrullas, seguros marítimos, certificaciones, inspecciones y riesgos legales sustituyen a los bloqueos clásicos. El control ya no se ejerce con cañones, sino con contratos y regulaciones. Ese cambio redefine el concepto mismo de poder. La pregunta que queda abierta no es si Venezuela caerá mañana, es si el costo de sostener esta presión será asumible para Estados Unidos en un mundo cada vez más multipolar y menos tolerante a imposiciones unilaterales. Y esa pregunta, a diferencia de los discursos, no se responde con retórica, se responde con tiempo. El impacto directo de esta estrategia se siente con mayor crudeza en Cuba, no como un efecto colateral menor, sino como una consecuencia central. La isla depende de los envíos energéticos venezolanos para sostener su red eléctrica, su transporte y una parte significativa de su actividad económica. Cada reducción en ese flujo se traduce en apagones más largos, escasez más profunda y tensión social acumulada. Cuba no enfrenta una crisis nueva, enfrenta la repetición de un patrón histórico, sin las condiciones que antes permitieron resistir. Ya no existe un patrocinador global dispuesto a cubrir déficits
de manera indefinida. Ya no hay un bloque ideológico cohesionado que compense pérdidas con subsidios estructurales. Lo que hay es un margen cada vez más estrecho para administrar la carencia. Los apagones no son solo un problema técnico, son un mensaje político involuntario. Indican incapacidad de garantizar lo básico. Y cuando lo básico falla de forma recurrente, la legitimidad se erosiona incluso entre quienes no cuestionan el sistema por convicción ideológica. Esta presión sobre Cuba cumple una función estratégica adicional, amplifica el costo regional del pulso con Venezuela, multiplica los frentes de desgaste sin necesidad de abrir nuevos conflictos. Es una forma de extender la presión, sin expandir formalmente la confrontación. Aquí aparece el riesgo de un efecto dominó. Cuando dos sistemas interconectados se debilitan al mismo tiempo, la inestabilidad se propaga. Migración, desabastecimiento, economías informales y tensiones diplomáticas cruzan fronteras. Países vecinos se ven obligados a reaccionar, a gestionar flujos humanos y a recalibrar postura. América Central observa con atención. El Caribe observa con preocupación. Gobiernos que no desean verse atrapados entre potencias, ajustan su discurso y sus alianzas con mayor cautela. La región entra en un estado de prudencia estratégica. Ese estado favorece a quienes controlan rutas, financiamiento y seguros, no necesariamente a quienes hacen más ruido. La influencia se vuelve silenciosa, técnica y persistente. En este contexto, el cálculo de Washington se vuelve más complejo. Presionar demasiado puede generar desestabilización regional, que termine afectando intereses propios. Presionar poco puede permitir que el sistema se adapte y sobreviva. El punto de equilibrio es difícil de encontrar y cambia con el tiempo. Mientras tanto, Venezuela utiliza el pulso como herramienta de negociación. No busca una victoria total, busca tiempo. Tiempo para diversificar mercados, para sostener alianzas y para sobrevivir lo suficiente como para que el contexto global cambie a su favor. China y Rusia entienden esta lógica. No necesitan intervenir de forma espectacular. Les basta con evitar el colapso. Cada año adicional de supervivencia reduce la eficacia del cerco y normaliza un orden, donde la presión estadounidense no es decisiva. Ese es el verdadero cambio de fondo. El conflicto deja de ser un duelo bilateral y se convierte en una prueba del sistema internacional, de su tolerancia a sanciones prolongadas, de su capacidad para crear circuitos alternativos, de su disposición a aceptar límites al poder tradicional. América Latina, históricamente escenario pasivo, comienza a aprender de este proceso, no para imitarlo, sino para entender dónde están los márgenes, que se puede resistir, que se puede negociar, qué costos son asumibles y cuáles no. El Caribe ya no es un lago tranquilo, es un espacio de fricción controlada. Y esa fricción redefine prioridades: seguridad energética, logística, cooperación regional, diversificación de socios. El desenlace no será inmediato ni espectacular. No habrá una escena final que cierre el capítulo de manera clara. Habrá, en cambio, una acumulación de hechos que con el tiempo harán evidente el resultado. El poder que no logra imponerse de forma decisiva empieza a administrarse, y cuando el poder se administra, deja de ser hegemónico. Eso es lo que está ocurriendo. No es la caída de Estados Unidos, es la aceptación forzada de límites en una región que durante décadas consideró bajo control automático. Y esa aceptación, aunque silenciosa, marca el inicio de una etapa distinta para América Latina. Una etapa donde la influencia se negocia, no se impone, donde la presión existe, pero ya no garantiza obediencia, y donde los equilibrios se construyen con paciencia, no con golpes rápidos. Ese es el nuevo tablero. Hay un factor que termina de explicar por qué este pulso no puede resolverse rápidamente y por qué su desenlace ya no depende solo de Venezuela o de Cuba. Ese factor es el tiempo. No el tiempo político, sino el tiempo estructural, el que mide la capacidad de un sistema para sostenerse bajo presión prolongada, sin colapsar ni ceder de manera irreversible. Estados Unidos diseñó su estrategia para operar en plazos relativamente cortos. Presión intensa, resultados visibles, ajustes rápidos. Ese enfoque funcionó durante décadas porque el sistema internacional respondía con rapidez a los incentivos y castigos que Washington imponía. Hoy, ese reflejo automático ya no existe. El mundo aprendió a vivir bajo sanciones, a convivir con restricciones,
a crear circuitos paralelos, no eficientes al inicio, pero suficientes para sobrevivir. Y sobrevivir es todo lo que se necesita, cuando el objetivo no es ganar sino resistir. Venezuela no necesita prosperar para mantenerse en pie, necesita evitar el colapso total, mantener una red mínima de ingresos, lealtades internas y respaldo externo. Cada mes que lo logra, convierte la presión en rutina. Y cuando la presión se vuelve rutina, pierde su efecto psicológico. Ese mismo principio se aplica a Cuba. La isla no necesita resolver su crisis energética para continuar existiendo. Necesita administrar la escasez sin que ésta se transforme en ruptura. Apagones, racionamientos y deterioro continuo son costos enormes, pero no necesariamente fatales a corto plazo. Este es el dilema que enfrenta Washington. La presión funciona mejor cuando produce shock, cuando paraliza, cuando desorienta, pero cuando se prolonga, genera adaptación. Y la adaptación erosiona la ventaja inicial del sancionador. Además, el costo no es unilateral. Mantener presencia naval, vigilancia aérea, control logístico y presión diplomática consume recursos, atención y capital político. En un mundo con múltiples frentes abiertos, ese desgaste también cuenta. Estados Unidos ya no concentra su atención en una sola región. Compite con China en Asia, gestiona tensiones en Europa, enfrenta desafíos internos profundos y mantiene compromisos globales extensos. América Latina es importante, pero ya no es el único foco. Ese reparto de prioridades reduce la capacidad de imponer soluciones definitivas en cualquier frente. Obliga a administrar conflictos en lugar de resolverlos. Y administrar conflictos implica aceptar que algunos no tendrán un cierre claro. Aquí se produce el cambio más significativo. El conflicto deja de ser una anomalía que debe corregirse y pasa a ser una condición permanente que debe gestionarse. Ese paso marca el fin práctico de la hegemonía absoluta. Cuando el poder se ve obligado a gestionar límites, reconoce implícitamente que ya no puede eliminarlos. América Latina, al percibir este ajuste, actúa con mayor margen. No desafía abiertamente, pero tampoco obedece de manera automática. Calcula, diversifica, negocianse, mueve dentro de los espacios que el nuevo equilibrio permite. Ese comportamiento no responde a afinidades ideológicas, sino a aprendizajes acumulados. La región entendió que alinearse de forma rígida con una sola potencia incrementa vulnerabilidades. La flexibilidad se convierte en una estrategia de supervivencia. El Caribe, en particular, encarna esta transición. Espacio pequeño, altamente expuesto, históricamente controlado. Hoy, convertido en un punto donde las grandes potencias miden fuerzas sin cruzar líneas rojas, un laboratorio de límite. Las rutas marítimas siguen abiertas. Los vuelos continúan. El comercio no se detiene por completo. Pero cada operación lleva una carga adicional de riesgo, cálculo y negociación. Nada es automático, todo se evalúa. Ese cambio, aunque sutil, es profundo. Marca el paso de un orden basado en la imposición a uno basado en la gestión de fricciones. El resultado final no será una victoria clara para ninguno de los actores. Será una normalización de la disputa, una coexistencia tensa, un equilibrio imperfecto donde nadie obtiene todo lo que quiere, pero todos evitan el peor escenario. Ese tipo de desenlace puede parecer insatisfactorio desde una lógica tradicional de poder, pero es cada vez más común en un mundo donde las interdependencias hacen que la confrontación total sea demasiado costosa. Venezuela seguirá bajo presión. Cuba continuará en crisis. Estados Unidos mantendrá influencia, pero dentro de límites más visibles. China y Rusia ampliarán su presencia sin provocar choques directos. Ese es el cuadro que se está consolidando. No un colapso, no una victoria, sino un reordenamiento silencioso del poder en América Latina. Un proceso lento, desigual y lleno de tensiones, pero consistente con la lógica del siglo XXI. La historia rara vez se mueve, como en los libros. No ofrece finales claros, ni resoluciones limpias. Avanza por acumulación, por desgaste, por adaptación. Y en ese avance, el poder cambia de forma antes de cambiar de manos. Eso es lo que estamos presenciando ahora. Hay una consecuencia adicional que completa este cuadro, y que suele subestimarse cuando se analiza el poder desde una óptica tradicional, a la credibilidad. No la credibilidad retórica, sino la credibilidad operativa, la que se mide en la capacidad de lograr resultados consistentes
con los objetivos declarados. Cuando una potencia anuncia líneas rojas, y luego aprende a convivir con su cruce parcial, el mensaje que se envía no es de tolerancia sino dulimai. Ese límite no se proclama, se detecta, se prueba, se expande. Así funciona el aprendizaje estratégico. En el Caribe, ese aprendizaje ya ocurrió. Actores estatales y privados comprendieron que el control no es absoluto, que existen zonas grises, que la presión tiene umbrales, y que la gestión del riesgo puede reemplazar a la obediencia automática. Esa comprensión altera comportamientos sin necesidad de grandes gestos. La logística se adapta. Las aseguradoras ajustan primas en lugar de retirarse. Las navieras rediseñan rutas en lugar de suspender operaciones. Los compradores diversifican contratos en lugar de romperlos. El sistema no se detiene. Se reconfigura. Ese es el signo de un poder que ya no puede congelar el tablero. Puede influir, pero no paralizar. Puede encarecer, pero no bloquear del todo. Puede disuadir, pero no imponer, sin costos crecientes. Esta dinámica introduce una nueva racionalidad en la región. Los gobiernos aprenden a moverse entre presiones contrapuestas, a negociar con discreción, a evitar alineamientos rígidos que reduzcan opciones. La autonomía se redefine como capacidad de maniobra, no como independencia absoluta. En ese contexto, las narrativas maximalistas pierden eficacia. Prometer soluciones definitivas choca con la experiencia acumulada de fricciones gestionables. La política exterior se vuelve más técnica, menos épica, más enfocada en flujos y menos en banderas. El resultado es un mapa de poder más fragmentado, pero también más estable en su inestabilidad. No hay un centro indiscutido, pero tampoco un vacío. Hay múltiples nodos que interactúan, compiten y cooperan según intereses concretos. Para Estados Unidos, este escenario exige un ajuste cultural profundo, pasar de la expectativa de control total a la práctica de la influencia relativa, de la imposición a la negociación permanente, de la excepcionalidad a la competencia. Ese ajuste no es inmediato ni sencillo. Implica reconocer límites sin convertirlos en derrota. Implica priorizar objetivos, aceptar compromisos y medir costos con mayor precisión. Implica, en suma, gobernar el poder en lugar de exhibirlo. Para Venezuela y Cuba, el desafío es distinto. Convertir la resistencia en sostenibilidad. Evitar que la adaptación derive en estancamiento perpetuo. Construir márgenes internos que reduzcan la dependencia extrema y amplíen opciones reales. Para la región, la lección es clara. La diversificación es una forma de protección. La interdependencia gestionada reduce vulnerabilidades. La prudencia estratégica amplía el espacio de decisión. Nada de esto elimina conflictos. Los encuadra, los hace menos absolutos y más negociables. Ese es el rasgo distintivo del orden que se consolida. El tiempo seguirá siendo el árbitro. No decidirá con un veredicto final, sino con una acumulación de pequeñas ventajas y desventajas, con ajustes que parecen menores hasta que, vistos en conjunto, redefinen el equilibrio. La historia reciente enseña que los sistemas que aceptan esta lógica se adaptan mejor. Los que se resisten a ella pagan costos crecientes sin recuperar el control perdido. El Caribe, como espacio de fricción controlada, anticipa esa transición. No es un fin, es un aviso, un recordatorio de que el poder del siglo XXI se ejerce con calibración, no con absolutos. Y cuando el poder aprende a calibrarse, deja de ser incuestionable, pero también se vuelve más duradero. Ese es el desenlace silencioso de este pulso. No una victoria clara, sino una transformación del modo en que se disputa y se administra el poder en América Latina. La región ya lo entendió. El mundo también